Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través también de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy. Estamos al aire en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy, bueno, pues hoy es viernes 7 de enero, y vamos a recuperar lo que sucedió en el último, terminamos la revisión, sí, de 2021, lo que ocurrió en el mes de diciembre. Un cierre de año con una inflación galopante y con amenaza otra vez de la pandemia, un nuevo rostro, sí, Omicron, la variante del miedo, aunque el miedo sigue siendo Delta. Estamos pues en ciernes de lo que será la cuarta oleada, que durante diciembre el gobierno negó, pero vamos al tema y comenzamos. La delincuencia en México llegó, pues en algunos casos, a niveles de prácticas terroristas. Parecían que eran los tiempos de Pablo Escobar allá en Colombia, pero era México, nuestro país. Y es que el 1 de diciembre un comando armado hizo estallar coches bomba en la puerta del penal de Tula, en la cárcel más grande de Hidalgo. Después, los delincuentes irrumpieron en la cárcel y liberaron a 9 reos, entre ellos al jefe del grupo del Huachicol, identificado como José Artemio Maldonado, alias el Michoacano. Él encabeza este grupo criminal llamado, identificado como Pueblo Unido. Había sido detenido una semana antes por homicidio y secuestro. Así fue la fuga. A un poco más de 24 horas de que se diera una fuga de reos en el Cerezo de Tula, Hidalgo, se muestran imágenes de cámaras de seguridad donde se ve que al filo de las 5:30 de la mañana de este miércoles, una camioneta de 3,5 toneladas tipo repartidora de gas con una gran placa de metal tipo artillada en el tumbaburros derribó la puerta del estacionamiento del penal, ingresando de manera violenta a un grupo armado, quienes detonaron armas de fuego, sometiendo a los custodios para de inmediato rescatar a sus cómplices. En pocos minutos, otras camionetas integrantes del grupo armado ingresaron al penal para ahí poder sacar a los reos. En menos de 15 minutos y sin dañar la integridad de los policías y custodios, salieron de inmediato abriéndose paso con la camioneta de 3,5 toneladas. En su huida, los delincuentes hicieron estallar 2 vehículos en los alrededores del penal, esto como medida distractora para evitar que fueran perseguidos. Sin embargo, en el camino hubo intercambio de disparos, resultando heridos 2 policías. Las camionetas de los delincuentes se enfilaron al filo de las 6 de la mañana por el arco norte para emprender la huida y para evitar ser perseguidos, arrojaron ponchallantas en la carretera. Inclusive, en algunas cámaras de video de las casetas de cobro, se puede ver que el propio Artemio Maldonado, alias el Michoacano, se detiene y paga su peaje a bordo de una camioneta pick-up color gris. A las 7 de la mañana, policías municipales de Tula habían cerrado los accesos a la ciudad. Ya para las 8 de la mañana, policías
estatales hacían rondines y posteriormente llegó la Guardia Nacional y el Ejército para tomar control de la situación. Toda esta violencia que se generó fue para liberar a José Artemio Maldonado Mejía, alias el Michoacano, líder del grupo criminal Pueblos Unidos, que se dedica al robo de combustible, que fue detenido el pasado 26 de noviembre en Texcoco, y su liberación se dio para evitar que fuera presentado ante un juez. Sin dar nombres de los detenidos, las autoridades dijeron que ayer mismo reaprendieron a uno de los fugados, y este jueves el presidente en su conferencia mañanera señaló que se habían reaprendido a 3 reos más. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Horas más tarde, el gobierno de Hidalgo se quiso adornar. No han sido recapturados 3 de estos reos fugados. ¿Sabe qué? Que no tenía ninguna importancia. El importante era el jefe, y del jefe no se volvió a saber nada, nada de nada. El 18 de diciembre fueron detenidos 9 custodios del penal de Tula, acusados de complicidad en la fuga. Esto es un trámite. Los abogados sin duda lo sacarán. Y mientras tanto, en Quintana Roo, en plena temporada alta del turismo extranjero, con playas llenas y zonas turísticas, la embestida del crimen. Otro ataque a tiros como lo ocurrido en noviembre en Puerto Morelos, pero ahora en Cancún. Hombres armados desde motos de agua, ¿sí? Atacando en vísperas de las vacaciones de Año Nuevo. Esto pasó el 8 de diciembre. Así es, Joaquín, pues sí, hoy en la mañana se volvió a registrar otro hecho, y esto pese a la presencia del batallón turístico que habría arribado también hace unos días. Fue la mañana que se registró una balacera en Playa Langosta de la zona hotelera de Cancún. Justo en esta zona donde llegan los turistas, y hay 2 hoteles ahí donde a bordo de motos acuáticas varios sujetos armados dispararon al parecer contra 2 sujetos para después pues también escapar por el mar, esto con rumbo hacia Puerto Juárez, que son a unos kilómetros de distancia, pues sin que hubiera, gracias a Dios, personas lesionadas. Los turistas que se encontraban en la playa, pues sí reportaron haber escuchado más de 20 detonaciones de arma de fuego, señalando que los responsables habían llegado en estas motos acuáticas. Al lugar pues acudieron elementos de la Secretaría de Marina, del Batallón Turística, de la Guardia Nacional, así como agentes ministeriales y la Policía Turística, pues ya sin encontrar a los responsables de estos disparos. Los casquillos percutidos quedaron en el mar, pues los sujetos armados no se bajaron de las motos acuáticas para realizar los disparos. Ya el gobierno de Quintana Roo pues hizo sus declaraciones en las que pidieron a la Secretaría de Marina mayor presencia en la parte del agua, pues para poder detener estos hechos delictivos, que como comentabas no es la primera vez que sucede esto en Cancún. Ya también se había reportado en un restaurante por el Parque de la Laguna un robo donde usaron este mismo modus operandi. Ese es el reporte hasta el momento, Joaquín. Estos son datos de la realidad que luego no caben en el discurso. Es el mensaje que dio el presidente López Obrador el 1 de diciembre en el Zócalo con motivo de sus 3 primeros años de gobierno. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a quienes acudieron y llenaron el Zócalo con motivo de sus 3 años de gobierno, indicando que su mensaje fue para los jóvenes que deben anclarse en la izquierda, lo que les ayudará a contar con las simpatías de la clase media y alta y así poder enfrentar al conservadurismo. La política es como el violín, en el caso de las campañas. Se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. Mientes, prometes, y ya cuando llegas al gobierno, ya es la derecha. Ya todo lo que planteaste, ya no lo aplicas. En otro tema, el mandatario nacional señaló que en el caso de los reos fugados en Tula, ya se detuvieron a 3 de los 9 y se tienen plenamente identificados a los delincuentes que apoyaron en su huida, los cuales no solo roban combustible, sino que también son secuestradores y homicidas. Ya se detuvieron a 3 de 9 de los fugados. Ya, hoy en la mañana se informó en el Gabinete de Seguridad y se tienen identificados a los que participaron en esto, completamente identificados, y sí tienen todos antecedentes penales. Sí, pero no solo es combustible, es secuestro,
y homicidios. También el presidente dijo que en breve se nombrará a Juan Pablo de Botton, actual director de Nacional Financiera, quien será el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda. Va a ser Juan Pablo de Botton, que está como director de Nacional Financiera, donde está todavía Victoria Rodríguez. Señaló que en este mes arrancarán con las dosis de refuerzo para adultos mayores y vacunar a rezagados, indicando que se tienen vacunas suficientes. Además dijo que este viernes se realizará la conferencia mañanera en Morelia. El sábado también habrá conferencia especial porque realizará una gira de fin de semana en el Estado de México y la Ciudad de México. Y adelantó que para el sábado 11 de diciembre se hará la conferencia mañanera en Tijuana. Con imágenes de Uriel Rivas, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Después de los anuncios, el conflicto en el CIDE. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Continuamos. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento, continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. 2021 fue testigo del estallido de un conflicto estudiantil y académico en el CIDE. Alumnos y maestros del CIDE rechazaron la imposición del gobierno. El CONACYT impuso al doctor José Romero Tellaeche como director del CIDE, lo que para alumnos y académicos fue un asalto de la 4T al CIDE. El gobierno, el presidente directamente, acusó al CIDE, como ya había acusado a la UNAM, de haberse derechizado. La comunidad estudiantil del CIDE respondió con la toma de instalaciones en Santa Fe y en Aguascalientes. Pero el conflicto fue escalando, creciendo. El 4 de diciembre, estudiantes y maestros marcharon y se plantaron frente a la sede del CONACYT, en una gran muestra de unidad estudiantil y académica. En esa marcha participó el profesor emérito del CIDE, un escritor extraordinario, un investigador extraordinario, un historiador extraordinario, una persona extraordinaria, Jan Meyer, a quien entrevisté al lunes siguiente, quien reprochó la embestida del gobierno contra el CIDE. Esto fue lo que me dijo el doctor Jan Meyer. Y a veces mi pregunta es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué el CIDE? ¿Por qué no escogieron algún otro de los 26 centros públicos de investigación? Pues yo creo que por chiquito, porque también el presidente denostó varias veces la UNAM, la acusó de las, incluso el lunes 29 en la mañana, en ese día del nombramiento del director del CIDE, en su crítica violenta contra el CIDE, que raya la calumnia, la difamación, también mencionó a la UNAM, la acusó de los mismos pecados, sí. y nos metió como hijitos o ahijados de Héctor Aguilar Camín y de Enrique Krause, que el presidente siempre presenta como hermanos gemelos, cuando sabemos de la honesta y académica rivalidad entre las dos revistas, Letras Libres y Next. Entonces, ¿por qué el CIDE? Porque, pues yo creo que porque es chiquito, que entonces es un lugar a conquistar para demostrar lo que pueden hacer, espantar a los otros centros, y también como una como un tiro de advertencia a las grandes universidades. Acuérdate que hubo un episodio extraño cuando se publicó la ley de enseñanza superior en el diario oficial. Sí. Había desaparecido el artículo de la autonomía de las universidades. Después lo recuerdo perfecto. Se disculparon diciendo que había sido un error tipográfico, pero hubo que esperar meses y varias solicitudes, intervenciones de los rectores para que finalmente se publicara. Yo creo que es eso, pero solamente en el campo académico, en el campo de la investigación, de las ideas de la docencia,
Pero eso me temo que, y no entiendo porque no veo, no soy extralúcido, pero estamos atrapados en el torbellín de la sucesión presidencial. Y eso sí me recuerda a 1968. Fíjate, tienes razón. Cuando el pleito, tú lo sabes mejor que yo, el pleito entre Luis Echeverría y Martínez Manatú. Bueno, y en ese momento, antes de atacar la UNAM, atacaron al Colegio de México, donde yo estaba. Y por eso encuentro un extraño paralelismo. No estoy comparando y estoy seguro que no va a haber tragedia como en el 68. Pero estamos en los torbellinos, insisto, de un conflicto que nos rebasa. Una lucha de sucesión, lucha de facciones de Morena que se dio el lunes 29, cuando hubo oposición de representantes de secretarías del gobierno, o sea, morenista, que defendían el otro candidato, Vidal Llerena, que es de Morena. Es decir, el CIDE tenía dos candidatos. Uno, que en 4 meses como director interino se ganó la enemistad de todo el mundo, demostró que era un déspota, y el otro que en una breve campaña electoral, podríamos decir, sí fue capaz de dialogar con profesores, estudiantes, trabajadores. Y un hombre insospechablemente leal a Morena. ¿Por qué CONACYT no escogió esa solución? No hubiera habido ningún problema. Entonces, así es, pero a veces yo veo que la estrategia, Jan, querido doctor Jan Meyer, es crear el conflicto. A ver, el conflicto ha sido una herramienta de gobierno del presidente López Obrador. Pues el conflicto lo han creado, pero me temo que las cosas no se van a quedar así. Tú mencionaste la participación de delegaciones de otras universidades, incluso de provincia, y siguen cayendo noticias de apoyo. Acaba de llegar una de un centro CIESA de Veracruz, la Universidad de Guanajuato, la Universidad, Prociencia, ¿qué te puedo decir? Y del extranjero también están llegando apoyo. Todo eso para el pequeñísimo CIDE, 500 estudiantes. Hoy leo como todos los lunes a Jesús Silva Herzog y habla y se refiere a la pulga de la que hablaste tú del CIDE, que dice que se puede convertir ¿en qué? En un elefante. Pues sí. Y la verdad yo no lo deseo. Yo deseo que se pare esa ofensiva contra la academia en general, porque el CIDE la ofensiva contra el CIDE es como un experimento, a ver si funciona. 10 días después de esa marcha, el 14 de diciembre, hubo otra gran movilización en la Ciudad de México que terminó en el Senado. Pero no terminó en las rejas del Senado. Terminó con una reunión en el Senado. La bancada de Morena, coordinada por Ricardo Monreal, los recibió, los escuchó y se comprometió a mediar y a llamar a comparecer a la directora del CONACYT, la doctora intocable María Elena Álvarez Builla, a quien la comunidad estudiantil y académica del CIDE ha desconocido como interlocutora. Voy a un corte y al regresar este drama infinito, inacabable y creciente de los migrantes en busca, pues ya no de un sueño, en busca de una pesadilla. ¿Y qué encuentra? La muerte. Continuamos. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El jueves 9 de abril fue un día de luto, de tragedia. Nos sacudió la impotencia por esta tragedia que ha dejado al menos 56 migrantes muertos, que dejó más de 100 heridos. El peor accidente carretero en México, cuando volcó un tráiler en la carretera Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapa de Corzo, en Chiapas. Fue terrible, la peor tragedia. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde están a punto de cumplirse las 24 horas de esta tragedia ocurrida el día de ayer, Joaquín, en la que
pues 150 migrantes centroamericanos viajaban de manera ilegal en este tráiler que se accidentó precisamente sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo y que, como tú lo has señalado, al momento ha dejado un saldo de 55 migrantes fallecidos. 49, Joaquín, fallecieron en el lugar de la tragedia y 6 mientras recibían atención hospitalaria. Al momento se tiene el reporte de 104 personas lesionadas, de ellas son 83 hombres y 21 mujeres. Entre ellos se encuentran, Joaquín, 19 menores de edad, de ellos 14 son hombres, 5 mujeres, 95 son de nacionalidad guatemalteca, 1 de Honduras, 1 de Ecuador, 3 de República Dominicana, 1 mexicano y 4 sin especificar. Tanto los gobiernos de México como de Guatemala expresaron sus condolencias por las víctimas mortales y solidaridad para sus familias, al tiempo en que los consulados realizan los trámites para la repatriación. Personal del Instituto Nacional de Migración, Joaquín, y el gobierno estatal brindan acompañamiento y atención a las personas lesionadas. En el tráiler, que era conducido a exceso de velocidad, Joaquín, pues el conductor perdió el control de esta unidad, se impactó contra un puente peatonal ubicado a la altura de la colonia El Refugio, lo que provocó que volcara, dejando este fatal saldo, el mayor de que se tenga registro en que ciudadanos centroamericanos en busca de una mejor forma de vida encuentran la muerte. En el accidente, Joaquín, la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulta responsable. Sin embargo, el chofer del tráiler aún permanece prófugo y es buscado por la Fiscalía General de la República, quien ha traído la investigación del... ¿Sí, Joaquín? O sea, escapó el chofer. Escapó el chofer, Joaquín. Se nos ha informado, buena fuente, que la Fiscalía ha llevado a cabo pues las diligencias, los peritajes, la búsqueda de esta persona en algunos domicilios que fueron proporcionados. Sin embargo, pues a este momento no se conoce su paradero. La Fiscalía General de la República, Joaquín, ha traído las investigaciones de este caso. Los lesionados, Joaquín, han sido trasladados a este y otros hospitales. Este es el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde han sido pues internados varias de las personas lesionadas. También han sido llevados al Hospital General del IMSS, el número 2 del IMSS, a los del ISSSTE, al Centro Comunitario de Berriozábal, a la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez, Joaquín, y se nos ha informado, como tú puedes apreciar al fondo en estas instalaciones hospitalarias, hay sillas, y es que va a llegar en unos momentos más el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Villa, quien va a dar una conferencia de prensa para conocer el estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas, y también, Joaquín, se podría adelantar ya los trámites para la repatriación de quienes lamentablemente fallecieron, Joaquín. Le digo, iban cerca de 200 personas, luego se dijo como para achicar esa manía que tiene el gobierno de querer achicarle a todos, ¿sí? Y que iban 160 personas cuando iban más de 200 personas, pero que tranquilizan no sus conciencias, porque hemos visto que no les preocupa, tranquilizan su imagen, ¿sí? Eso creen. Cuando dicen, no iban 200, iban 160, porque están contando los muertos y los heridos. Nunca contaron los que escaparon en medio del accidente. Imagínense, más de 200 personas en la caja de un tráiler. Imagínenselo por un momento, en condiciones infrahumanas. Y resulta que nadie vio al tráiler con 200 personas dentro. O bueno, nadie lo quiso ver entonces, ¿sí? La Guardia Nacional se deslindó. Negó que el tráiler hubiera pasado por revisiones y retenes, y el presidente López Obrador dijo que las causas de la migración no se habían atendido y que por eso fue el accidente, y emplazó a Washington y a Canadá, al presidente Biden y al premier Trudeau, a ordenar el flujo migratorio. Y luego pidió una palangana y se lavaron las manos. Sobre esto entrevisté al canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien denunció que la migración irregular es un negocio del crimen organizado transnacional. Tampoco estaba descubriendo nada el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, pero así lo dijo. Definitivamente estamos en duelo nacional en este momento en Guatemala, con bandera media asta, lamentando profundamente el trágico accidente donde perecieron muchas personas, entre ellos muchos guatemaltecos, y pues estamos dándole todo el seguimiento correspondiente, tanto para poder atender a las personas que se encuentran en los hospitales, como también a los familiares de quienes perdieron a algún miembro de su familia o quienes están pues ahorita en el hospital. Es verdaderamente trágico lo que sucede. Hace algunos meses también pasó el caso de Tamaulipas. Esto demuestra que la migración irregular es un negocio
de un crimen organizado transnacional. Esto traspasa totalmente todas las fronteras, es un asunto a nivel mundial y Guatemala es un país de tránsito donde vemos múltiples nacionalidades atravesar nuestro territorio. Así que de nuevo lamentando este trágico suceso. Hace unos días, el viernes pasado, tuve la oportunidad de viajar a Tuxtla, donde con el apoyo del gobierno federal y del estado de Chiapas pudimos llegar al Hospital Gómez Maza para poder estar con las personas que están convalecientes, entre ellos algunos inconscientes y otros conscientes con quienes tuvimos la oportunidad de conversar y externarles que estamos con todo el apoyo del gobierno, del presidente Alejandro Yamatei, y trabajando muy duramente para apoyarlos desde toda nuestra red consular, principalmente del Consulado General de Tuxtla. ¿Y qué le ha dicho el gobierno de México? Porque el presidente López Obrador dijo que cuando se registró esta tragedia, que pues tenía que ver el presidente Biden, Trudeau, que él ya había fijado una posición en la ONU y en la Casa Blanca, pero que pues esto era una expresión de que no se había aplicado sus políticas. Bueno, nosotros inmediatamente, desde el hecho ocurrido, desde el trágico accidente, yo tuve contacto con el canciller Marcelo Ebrard, con quien conversamos inmediatamente para articular esfuerzos y poder sincronizar también a las fiscalías, tanto del Ministerio Público de Guatemala, que es el ente investigativo correspondiente a través de la Fiscalía de Delitos contra el Migrante, y la Fiscalía General de la República Mexicana, para poder articular esfuerzos para llevar a cabo todo el proceso de investigación que no solamente se tiene que dar en territorio mexicano, también tenemos que ir desde atrás, porque obviamente pues hay un recorrido que se hace, un tránsito, por lo cual ya están trabajando. A partir de ahí establecimos por iniciativa del presidente Alejandro Yamatei el Grupo de Acción Inmediata, y este es un grupo en el cual trabajamos de manera interinstitucional con varias entidades correspondientes a materia investigativa, seguimiento consular, etcétera, con otros países de la región para poder intercambiar información. Tenemos más, porque el problema migratorio nunca ha podido ser contenido en ninguna parte del mundo, mucho menos resuelto. Y aquí en México, ni se ha contenido ni se ha resuelto. Voy a los anuncios y después de los anuncios más del tema migratorio y la partida de una grande y de un grande. Continuamos. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. A esta tragedia en Chiapas le siguió otra expresión de miseria humana. De los más de 50 muertos, ni 20 de ellos habían sido identificados. Los cadáveres desbordaron las morgues. Tuvieron que repartirlos en ciudades cercanas. Ese es el verdadero drama de los migrantes que dejan sus hogares, que huyen del hambre, de la pobreza, de la delincuencia. Pero al final terminan siendo sus víctimas. La delincuencia los alcanza. En el Servicio Médico Forense de Tonalá, a 45 minutos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentran los cuerpos de los 55 migrantes que fallecieron el pasado jueves en el accidente del tráiler que los transportaba sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo. El tráfico ilegal de migrantes en Chiapas ha existido siempre. La diferencia es que desde hace 3 años, cuando se abrió la frontera sur de nuestro país y se agudizó la crisis migratoria, la supervisión y rastreo de ellos es mínima, de acuerdo con el Frente Cívico del Soconusco, quien asegura que por omisión o corrupción, el traslado de indocumentados centroamericanos en tráileres se ha convertido en una constante. Se tiene conocimiento que a cada migrante se le llega a cobrar hasta $3,000, lo que equivale a 60,000 pesos, para ser llevados únicamente al centro o norte del país en cajas de tráileres sin ventilación, incluso en camiones adaptados con doble fondo, poniendo en mayor riesgo su vida. En la frontera norte, para intentar pasar a Estados Unidos, pagan otra cantidad similar sin que ello les garantice cruzar. Sin embargo, la tragedia que antecede a la del pasado jueves ocurrió el 10 de noviembre en Palenque, Chiapas, cuando 12 migrantes fallecieron calcinados cuando la unidad del transporte colectivo en la que viajaban chocó contra otra unidad. En su mayoría los migrantes que murieron eran hondureños. La noche de este domingo arribó al lugar de la tragedia el padre de una de las víctimas mortales del choque
del tráiler contra la base de un puente peatonal que transportaba 160 indocumentados centroamericanos aquí en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, a 200 metros del río Grijalva. Su hijo de 37 años se había embarcado en la última aventura de su vida. Y a verificar el cuerpo de mi hijo. ¿Ya lo reconoció? No, voy todavía para la morgue. Si acabamos llegando. ¿Va llegando? Viene aquí. Sí, ahorita como hay unos amigos aquí, que es familiar guatemalteco, y de él nos hemos dirigido hasta acá. Y pues acabamos de venir. ¿Le costó trabajo venir, señor? No, peor con la autoridad en el camino, que casi no nos ayudan. Ya nos echaron para atrás, pero Diosito lindo nos ayuda mucho y nos puso un ángel ahí que nos guió para venirnos. Porque ya ve que uno no tiene el sentido bien, claro, con esto. Y yo le agradezco mucho al presidente, tanto el de México como el de Guatemala, y a toda la solidaridad de aquí del pueblo de Corzo de Chiapas. Gracias, señor. Dios me los bendiga. Estamos con usted y lamentamos mucho su tragedia, señor. Gracias, señor. Gracias. Dios me los bendiga y gracias al pueblo de Corzo de Chiapas. Para Miriam Gómez, vecina de la colonia donde ocurrió el accidente, la versión de la Guardia Nacional no es creíble y deja entrever el presunto contubernio existente entre autoridades y los llamados polleros. Pues sí. ¿Resulta difícil creer que no los detectó la Guardia Nacional? La verdad que sí, porque son 3 puntos. La que salieron de Comitán, dice, no, está la de San Cristóbal y está la de aquí de Chiapa de Corzo, y ahí tiene escáner. O sea, ¿dónde pasaron? ¿Cómo no se van a dar cuenta que ahí venían? A los carros pequeños sí los revisan. Por ejemplo, radilas o polarizados, esos sí los revisan, porque el tráiler no lo revisaron. Si ellos lo hubieran revisado, esto que está aquí ahorita no hubiese pasado, pues. El caso es que a casi 72 horas de ocurrida la mayor tragedia que involucra a migrantes, de que se tenga memoria en nuestro país, no hay un solo cese ni detenidos vinculados a la red de tráfico de personas que opera en la frontera sur de México, y el chofer que conducía el tráiler de la muerte sigue prófugo. Con imágenes de Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Grupo Fórmula. Y nos quedamos en este tema desgarrador, la migración, que repito, ni se va a resolver, ni se va a contener. Nadie lo ha hecho, y menos cuando se quiere contener por la fuerza. Y de este conflicto, ¿sí? Esta crisis humanitaria desgarradora, que además no tiene solución, no la ha tenido en ninguna parte del mundo. No ha podido ser contenido en ninguna parte del mundo. Y México no era excepción. Aquí ni ha habido solución, ni ha habido contención. Pasamos a lo que le informé a usted la noche era jueves 9 de diciembre. La gran Carmen Salinas había muerto. Llevaba casi un mes hospitalizada. Una mujer, Carmen Salinas, extraordinaria, generosa, con un gran carisma, que la verdad, muy generosa, muy amiga y muy trabajadora, 82 años. Y murió cuando estaba grabando todavía una telenovela, Carmen Salinas. Más allá de las cámaras, los reflectores, la fama, Carmelita Salinas nació siendo estrella. Su presencia llenaba los lugares con sus risas, sus bromas, su, digamos, buena vibra. Porque sí, Carmen Salinas, actriz, comediante, cantante, imitadora, productora teatral, política, siempre disfrutó más que nada ser en su momento esposa, madre, abuela y amiga de miles. Sí, y no es exageración, porque uno de sus grandes dones fue el ser una mujer cercana, solidaria, detallista y generosa en sus cariños. Carmen Salinas fue de esas personas que apoyaba amigos, reporteros, a quien lo necesitara. Son muchos quienes tenemos ahora guardada una historia con Carmelita. Desde que el pasado 11 de noviembre se dio a conocer que tras sufrir un desmayo su salud se agravó, no faltaron las oraciones por la primera actriz, porque ella siempre demostró ser una gran mujer de fe. Como todo en las grandes historias, comencemos en cómo llegó a los escenarios. No pudo haber sido mejor elección de vida cuando en 1964 debutó en la telenovela La Vecindad, bajo las órdenes del gran productor Ernesto Alonso. 2 años después participó en la telenovela La Razón de Vivir y 5 años más tarde filmó la cinta La Vida Inútil de Pito Pérez, dirigida por Roberto Gabaldón. ¿Entonces lo viste? Ay, mi amor. ¿Qué tal? Este bonito.
Por menos salgo a darle hartos besotes en esa boquita de corazoncito que tiene el bendito. Bueno, ya, ¿eh? Pero uno de sus personajes más recordados lo hizo en 1975, donde le puso su sello al papel de la corcholata en la película Bellas de Noche. Ahí, Carmelita se convirtió en una mujer con problemas con el alcohol. Pero que sean las últimas, nos vamos a dormir. ¿A dormir sin habernos matrimoniado? Por favor, no me malinterprete, señorita corcholata. ¿Cómo que señorita? No se vaya usted a los extremos. Los domingos eran familiares y era imperdible ver Siempre en Domingo con Raúl Velasco y disfrutar de las imitaciones de la gran Carmen Salinas. En los arreglos musicales siempre le acompañaba su hijo Pedro Plasencia, su adoración. De modo que tú me dices que mi amor has perdonado, que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado, que ya todo lo pasado y hoy te dejo de la piel, que no me preocupe nada, que me vuelves a querer. Además de Pedrito, como doña Carmen le llamaba, tuvo a su hija María Eugenia Plasencia. En 1993 recibió uno de los golpes más duros de su vida. Su hijo Pedro tenía cáncer terminal en los pulmones. A su muerte, Carmen decidió enterrar su carrera como imitadora, pero fueron precisamente sus amigos actores quienes le hicieron ver que no era buena idea dejar los escenarios. Fue entonces que en 1997 regresó en grande como productora teatral con la obra Aventurera. Primero se presentó en el Salón Ángeles, allá en la Colonia Guerrero, y después la obra se mudó al Teatro Blanquita. Fueron 20 años de éxitos y la aventurera más recordada fue la gran Edith González, pero también compartieron escenario con Carmen Salinas y Tati Cantoral, Lorena Rojas, Sabine Musier, Maribel Guardia, Ninel Conde y Susana González, entre otras actrices. Mamá Belén, practica el amor, defiende al humano porque sus hermanos se vive mejor. Mamá Belén, practica el amor. Películas como Noches de Cabaret, El fuego de la venganza, Entre ficheras anda el diablo, Albures mexicanos o en Hollywood en la cinta Hombre en llamas, al lado de Denzel Washington bajo la dirección de Tony Scott, Carmen Salinas siempre demostró por qué era una gran primera actriz. En el 2015 cambió los foros de televisión por las tribunas y decidió probar suerte como diputada por el PRI. Mi objetivo para estar en esta legislatura es ver por todos mis compañeros que nos desenvolvemos en el medio artístico para procurar ayudarlos para que tengan espacios para trabajar. Pero algo que disfrutábamos mucho de Carmelita Salinas era cómo compartía anécdotas de todo tipo. Ella sí, vaya que platicaba sabroso. Cuando entré al restaurante vi a la doña sola y voy y me siento a un lado de ella y me cuestiona: ¿quién te dijo que te sentaras? Le dije: es que como la vi sola, señora, dije, le voy a hacer compañía a la señora María. Dice: no, vete por allá a sentar, porque estoy esperando gente muy importante. Carmelita siempre fue una gran estrella y ni la muerte robó su luz. Es recordada por sus actuaciones en telenovelas como Mariela del Barrio, Nosotros los Guapos, Sueño de Amor, entre muchas otras. Además de que fue galardonada en Nueva York por los premios ACE y recibió las Palmas de Oro bajo la dirección de Arturo Ripstein. Era 11 de diciembre del 2019 cuando Carmelita Salinas habló con López Origa para su portal de política, que vaya que le sabía. Además, compartió varias anécdotas y un repaso a su carrera y a la vida. Oye, obviamente tú, igual que yo, ni pensar del retiro, ¿no? Ay, ¿qué vamos a pensar? Que se retiren otros. ¿Tú por qué? ¿Y yo por qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿Y tú por qué? ¿Qué has hecho? Y además tan fregón que eres. ¿Por qué te vas a reír? Yo siempre además lo digo y lo repito, que la vida es una bicicleta. Sí. Cuando dejas de pedalear te caes, ¿eh? Sí, te lleva la madre. Entonces mejor no, mi rey. Vamos a seguirle pedaleando. Vamos a seguirle pedaleándole. Pedaleando, ¿por qué nos vamos a retirar? Mientras tengas facultades. Sí.
Fueron 82 maravillosos años de vida. Ahora su escenario de esta aventurera de luces y estrellas es eterno. Su generosidad, sin duda, es uno de sus principales legados. Carmelita Salinas, que llegó de Coahuila, chiva de corazón hasta el final de su camino, dejó huella en miles de corazones. Por eso, no es coincidencia que su último trabajo se titulara Mi fortuna es amarte. Fortuna y privilegio fue para muchos. Buen camino, Carmelita. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Pero el duelo se extendió. Primero unos anuncios. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. La noche que murió Carmen Salinas, le decía, la noche del jueves 9 de diciembre, la salud de Vicente Fernández, pues, había empeorado. Esa es la verdad. Algo lo sabía su hijo Alejandro Fernández el Potrillo, quien a pesar de la incertidumbre salió a cantar a uno de sus 3 conciertos en el Auditorio Nacional. Esa misma noche del 9 de diciembre le hizo una petición muy especial a su público que había abarrotado, como siempre, el Auditorio Nacional. Que le brindaron un gran aplauso a su padre, don Vicente, que se escuchara hasta el hospital de Guadalajara, porque estaba mal. Estaba mal, Vicente, y el Potrillo lo sabía. A todas aquellas personas que se han molestado, familia, amigos, fans, por escribir, por dar buena vibra y desear que mi padre se recupere. Nosotros también estamos en eso, estamos en un momento muy crítico y difícil, pero esperamos mucho porque somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios. Y esperamos un gran milagro y que se pueda hacer solamente si todo el mundo nos juntamos y hacemos todo este esfuerzo. Un fuerte aplauso, por favor, venga. Y así Vicente pasó la noche del jueves, la del viernes y la del sábado. Pero ya no amaneció el domingo. Era domingo, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Laura. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ay, Chente, mi Chente, nuestro Chente. En cuántas parrandas y desvelos los has coronado en esos momentos en que el corazón no encuentra las palabras, tu voz las llena de música y sí, te apachurran todo el ser. ¿Cuántos no hemos llorado contigo? De alegría, de despecho, has estado en los truenes, en las bodas, en las reconciliaciones, siempre el amor como el centro de todo. Sí, Vicente, tu música, tu arte y sentimiento te hizo ídolo, leyenda. Has hecho que sume más el orgullo del verde, blanco y rojo de nuestra nación, porque llevas a México en ese traje de charro, porque el son del mariachi ha marcado tu maravillosa vida y te acompañó por más de 50 años de carrera. ¿Sabes cuántas generaciones han crecido contigo y cuántas más por venir? Porque está claro que eres inmortal. Esa voz tan tuya que retumbó en incontables lugares y países, desde palenques, entre las peleas de gallos, las plazas, estadios, hasta las casas, rancherías, los caminos desolados y los autos. Las historias de vida, todo tiene un inicio y sí, allá en el pueblo de Huentitlán, en el Alto de Jalisco, nació Vicente Fernández Gómez. Desde muy pequeño tuvo esa certeza de que lo suyo era la música. Con tan solo 8 años aprendió a tocar la guitarra y una vez que esos pequeñitos dedos tocaron las cuerdas, entendió que la música ranchera era su motivo, inspiración y camino de vida. Así nació el Charro de Huentitlán, que lo hizo uno de los cantantes más representativos de nuestra cultura. Chente deleitó a millones. En sus inicios
inicios fue cantando en bodas, restaurantes o lo que saliera. Era la década de los 70 cuando Vicente Fernández saltó al mundo del cine y protagonizó la película La Ley del Monte. Hola, Maclovio. Hola, Rosenda. ¿Quieres una copa? Te quiero a ti. ¿Estás ciego? ¿No tienes ojos para otra mujer? No. Hace tiempo que me lo robó una criatura que anda rodando por ahí por el mundo. Y no sé cuándo me lo regrese. Este amor apasionado anda todo alborotado. El primer éxito que llevó su voz más allá de las fronteras fue la canción Volver, Volver, donde ocupó el trono del rey de la música ranchera, lugar que nadie le pudo quitar. Desde Estados Unidos a Sudamérica, en los conciertos de Vicente Fernández, no era solo él y el mariachi o la orquesta, miles fueron sus coros. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño bendito que a diario atormenta a mi corazón? Callar nuestro A lo largo de su carrera vendió más de 75 millones de discos y la cifra sigue a la alza. Grabó más de 100 álbumes, entre ellos uno dedicado al gran José Alfredo Jiménez y otro al Flaco de Oro, Agustín Lara. Y según sus propias palabras, hay unas 300 canciones que ha grabado sin estrenar. Y claro, las mujeres, siempre inspiración para amarla, para abrir el alma, rasgarla y reconocer que cómo hacen sufrir. Por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos. Y como todo en la vida, dígame si no, lo prohibido es lo más deseado. Y nadie como Chente, no para decirlo, sino para cantarlo. Lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo En su carrera en el cine, el ídolo de México filmó más de 30 películas. Fue en 1991 cuando tomó la decisión de terminar su carrera como actor, ya que dijo no estaba en condiciones de dar la suficiente dignidad al charro que interpretó en sus películas. Vicente Fernández hablaba de glorias y logros y también recordaba sus momentos de sombras. A todos los que piensan que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo. Porque muchas veces he tocado fondo y nunca alardeo cada vez que lloro por eso. Por eso no saben cuando he tropezado y he caído fuerte y me han lastimado. Tener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, nadie como él saboreó la fama, pero sobre todo disfrutó del cariño de su gente. Así, siempre franco, sin rodeos, como era su personalidad, anunció su retiro de los escenarios en el 2012. Tenía 72 años. No sé cuánto tiempo voy a cantar, pero mientras el público no deje de aplaudir, yo me voy a amanecer con él
porque con nada les pago todo lo que me han regalado, no económicamente, sino cariño, respeto, afecto y tantas cosas que me llevaré aquí hasta el día que me recoja Dios y me estén echando la tierra encima. De ese que raspa la garganta, pero ahora con dolor. Se abre un portón de hierro forjado para que camines a la eternidad. Rodaste por tantos caminos, no solo tocaste corazones, te quedaste ahí, en un huequito. Y vaya, qué razón tenía el arriero, porque tú, nuestro Chente, vaya que supiste llegar y tocar el alma de millones, sí, millones y no exagero. Tu corona en forma de sombrero de charro, esa es eterna. Tu trono es único. Chente, nuestro rey. Chente, por siempre, el rey. Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. A la muerte del gran Vicente Fernández, pues, siguió el homenaje. El homenaje ahí donde él quiso que fuera, en su rancho, en el rancho Los Tres Potrillos, en la arena Vicente Fernández que él construyó y donde le sirvió, pues, de capilla para aquellos intensos, extraordinarios, diferentes completamente funerales donde la gente lloró y cantó con él. Un momento central fue cuando el potrillo Alejandro Fernández, al lado del ataúd de su padre, abrazando a su madre, doña Juquita, le cantó una canción, Amor de los Dos. Después de esto, pues siguieron los funerales. Toda la tarde, toda la noche, el mariachi no paró de tocar, la gente no paró de cantar, ¿sí? No paró de cantar. Al día siguiente fue la misa de cuerpo presente, ahí mismo. Y ahí, una canción de despedida, Volver, 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 entonada por el potrillo, y el breve camino final hasta su tumba, donde él hizo, en el rancho de Los Tres Potrillos. Hoy los anuncios, después de los anuncios. Diciembre, la sucesión presidencial. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En la sucesión presidencial adelantada, la adelantó el presidente, como le conté a usted en junio, cuando él se declaró el destapador y de los precandidatos se refirió como corcholatas y mencionó a varios, no mencionó a uno de ellos, a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es el coordinador de la bancada de Morena al Senado y es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal me refrendó su decisión de buscar la candidatura por Morena, ¿sí? También me dijo que no estaba distanciado por el presidente, que fue cuando le pregunté, ¿y hace cuánto no lo ves? Ya verá la respuesta.
A ver, Ricardo, ¿hace cuánto no ves al presidente López Obrador? ¿Hace cuánto no desayunas con él? Vengo sin verlo. Es una buena pregunta. Unos 4 meses. Pero te puedo decir que hablo casi todos los días con Adán. Hoy hablé con él. No, sí, pero yo hablo de López Obrador. Yo hablo del presidente de la República. Tú frecuentemente ibas a Palacio. Sí, iba seguido y me encantaría volver, porque no dejo de extrañar esos desayunos típicos, extraordinarios. ¿Y por qué no te habrá vuelto a invitar, Ricardo? No. Yo sé que me vas a decir, pregúntale a él. Me vas a decir, pregúntale a él. No lo haría. Pero no tengo acceso a él. No estoy en ese interés tampoco de hacer eso, de confrontar. No, Joaquín, mira, yo creo que él decide. Escribí un artículo hace unos días en El País sobre la radiografía de Andrés Manuel. En ese sentido, él decide y él toma su posición y su actitud. En el caso mío, a pesar de que son 3 o 4 meses sin tener esos desayunos, te diría que lo ha cubierto de manera muy eficaz Adán Augusto, con el que hablo todos los días, y que de acuerdo con la Constitución y la ley, él es mi enlace institucional para temas que le interesa al gobierno federal, al Ejecutivo, tener esa interlocución. Yo me siento acompañado, él es un funcionario eficaz y no tengo ningún vacío de tipo institucional con él. Incluso me siento muy bien porque con él puedo discutir y puedo señalar si estoy o no de acuerdo, y él me respeta y me dice, está bien, pues usted tome la decisión. Nunca se impone, nunca me agrede, ni nunca intenta generar condiciones distintas a la del acuerdo. Es un hombre inteligente, buen operador. Me siento a gusto en la interlocución con él como secretario de Gobernación, que es el segundo nivel del presidente. A través de él, pero yo hablaba del presidente. Yo hablaba del presidente, no del secretario de Gobernación, al que también tengo un afecto y respeto. Pero a ver, déjame hacerte esta pregunta. Ese vacío, exactamente. Ese vacío, Ricardo, lo acabas de decir. Ese vacío en el afecto presidencial, en la cercanía presidencial. Sí, pero mira, yo mi afecto no ha cambiado. Yo sigo estimando. Yo sé que tú y yo no, hablo del de él. No, tampoco me lo he expresado. Pero, por ejemplo, ha habido 3 eventos en los que se ha referido a mí, uno en Zacatecas, que le agradezco, se refirió como el iniciador del proceso democrático en Zacatecas en el 98. En otra ocasión me lo comentó el propio secretario de Gobernación y en otra expresión con su gabinete. Así es de que no estoy alejado de su afecto, creo yo, y si estoy un poco, diría, distante, son las circunstancias. Y no... Pues sí, exactamente las circunstancias. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sí? Te la he hecho ya una vez y hoy te la quiero hacer. Y la vez que anterior me dijiste, yo estaré en las boletas, como me acabas de decir al principio, presidenciales, con Morena o con Morena. Yo te veo que si no eres candidato de Morena, por lo que pueda suceder, te voy a ver de todos modos en las boletas. ¿Me lo puedes confirmar? A verme en las boletas. Espero en Dios. Yo soy devoto del Santo Niño de Atocha y hemos logrado muchas cosas juntos. Pero voy a estar, Joaquín. Estoy preparado. Me he preparado años. Y yo estoy seguro que con el apoyo de abajo, de la gente, lo puedo lograr. Hay que perder el miedo. Hay que perder el temor. No pasa nada si decides apoyar a una persona distinta a la que quieren imponer. No pasa nada. Esa es parte de la libertad, es parte de la democracia, es nuestro anhelo. Y yo creo que puedo, en un procedimiento serio, formal, ganar a la buena, que esa es mi intención. Yo no Bien, esa es tu intención. Pero tú que te manejas como político,
y ganarles. ¿Y prevés escenarios? Sí. Ricardo, ¿Sí? ¿tú que prevés escenarios? En el escenario de que no es el candidato de Morena, ¿te vamos a ver en la boleta presidencial? Voy a estar en la boleta. Vas a estar. Mi ánimo es participar. Mi ánimo es competir. Mi ánimo ¿Con es, Morena o sin Morena? Es con Morena o con Morena. Y si no es con Morena, ¿no estarás? Ahora no está en mi mente salirme de Morena, ni tengo otro escenario distinto al de ganar por Morena. Esta es una parte de la política, la sucesión adelantada, pero ya sucesión abierta, ¿eh? Y después de los anuncios vamos a ir con el Poder Judicial, un Poder Judicial de la Corte que quedó marcada por aquella reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un transitorio 13, que ampliaba el mandato, la presidencia de Arturo Saldívar como presidente de la Corte de 4 a 6 años. ¿Por qué? Pues por una decisión presidencial, por una decisión del presidente de la República, lo que no pudo pasar. Continúa. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El 15 de diciembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, rindió su tercer informe de labores y asegurando que no había nepotismo ni corrupción de arriba en el Poder Judicial. Al día siguiente entrevisté al ministro Saldívar. Me dijo que había cumplido ya todos los compromisos desde que se puso al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y le pregunté sobre las declaraciones del presidente López Obrador por la mañana, al día siguiente de su informe, que había puesto en duda la honestidad de ministros y magistrados. El ministro Saldívar expresó su respeto y consideración a sus colegas, pero sus colegas esperaban más. Es Arturo Saldívar. Y yo creo que sí tienes que decirme algo sobre tus pares, porque el presidente los está desacreditando. Dice que tú eres un hombre honesto e íntegro y que no puede decir lo mismo de otros ministros, tus pares ahí en el Pleno y de otros magistrados. Yo lo que dije ayer y lo sostengo categóricamente es que la corrupción solapada, impulsada, avalada desde arriba ya no existe en el Poder Judicial Federal. Hemos roto las redes de complicidad y de corrupción internas y externas del Poder Judicial. La corrupción como sistema institucionalizada ya no existe en el Poder Judicial Federal. Esto no significa, y lo dije también ayer, que no pueda haber casos aislados de corrupción. Somos un poder muy grande, nos llegan más de 1,5 millones de casos al año, resolvemos más de 1,5 millones de casos al año también, y por supuesto que en un poder judicial tan grande como en cualquier institución puede haber casos de corrupción, pero estos ya son aislados, ya no son casos como antes que estaban avalados desde arriba, que se corrompía la justicia desde arriba. Esta es la diferencia. Por lo que hace a mis colegas, te reitero lo que ya te he expresado en diferentes ocasiones en este mismo espacio, les expreso mi respeto y consideración y no tendría yo nada que agregar en relación con ese tema. Esto en uno de los 3 poderes, el Poder Judicial. Vamos a un organismo autónomo central, el Banco de México. ¿Por qué? Porque el jueves 16 de diciembre la Junta de Gobierno del Banco de México determinó con una decisión unánime aumentar en 0,5 punto la tasa de interés para dejarla en 5.5%, 5.50%. Con esta decisión, el Banco de México hiló 5 aumentos consecutivos de la tasa, pero fue la primera vez que la Junta de Gobierno la elevaba en 0,5 punto. De esto, la última vez fue en febrero de 2017. El gobernador saliente del Banco de México, Alejandro Díaz de León, votó a favor de ese incremento. Fue de 4-1, 4 miembros de la Junta votaron a favor del incremento de 0,5 punto. Uno de ellos votó por 1/4 punto. Y el lunes siguiente, 20 de diciembre, cuando le quedaban 11 días al frente del Banco de México, porque su gestión terminó una semana el viernes 31, hablé
Hablé con Alejandro Díaz de León, a quien el presidente no lo quiso ratificar para un segundo periodo, tras aquel desencuentro por los derechos especiales de giro, los remanentes, ¿sí? Esto me decía el saliente gobernador del Banco de México. No me digas que no estás triste. La verdad es que hace más de 30 años inicié un ciclo profesional en el Banco de México, que tengo la oportunidad de cerrarlo en esta ocasión, y la verdad me siento, con toda franqueza, muy afortunado de haber tenido esta oportunidad de pues contribuir a la buena conducción del banco, y creo que es pues ahora sí que mi formación profesional es de aquí del banco, así que con mucho gusto de cerrar este ciclo aquí. Y con mucho gusto, pero no me digas, por favor, que no estás triste. Alejandro, que no te late el corazoncito, no corre sangre por tus venas, no eres como tú, como yo, como todos. Yo creo que siempre en una situación de estas hay dos maneras de verlo. Yo creo que el haber podido ser gobernador del Banco de México por 4 años es una oportunidad que para todos los que ingresamos al banco hace mucho tiempo y nos formamos aquí, pues la verdad es que es un sueño. Así que el poder haber tenido este rol, lo hicimos con mucho entusiasmo, con mucha entrega. Entendemos que la ley es muy clara y hay sus tiempos, sus plazos y su designación de nuevos miembros de la Junta. Así que con plena pues alegría de haber desempeñado un trabajo con mucho entusiasmo y esperando pues encontrar nuevos retos hacia adelante, Joaquín. Pero obviamente una parte muy importante pues de mi carrera la he hecho así que obviamente dejo una institución a la que quiero mucho. Ahora, dime una cosa, Alejandro. Tú entraste cuando todavía había director del Banco de México. ¿Con qué director del Banco de México ingresaste? Don Miguel Mancera era el director general, e inclusive uno de los directores generales adjuntos era Roberto del Cueto, en 91. Y digamos que con ellos y con otra serie de funcionarios del banco, algunos de ellos que también pasaron por la Junta de Gobierno, como José Sidawi, el propio Agustín Carstens, en fin, me tocó conocer a muchos aquí en el banco. Miguel Mancera fue el último director del Banco de México. Así es, el último director general del banco y también el primer gobernador. Sí. Ahora, te vas como... Bueno, lo más reciente es que suben medio punto la tasa a la Junta de Gobierno en su última reunión, que es el mayor incremento de hace años. Digo, un medio punto, ¿hace cuánto tiempo no subían medio punto, Alejandro? Sí, tú lo comentabas, pues realmente desde el 2017 que no había un incremento de esa magnitud. Estamos enfrentando una situación inflacionaria muy compleja a nivel mundial. A diferencia de hace 4 años, cuando realmente era un problema sobre todo asociado a la economía mexicana, en esta ocasión este fenómeno inflacionario es mundial, está asociado al COVID, y creo que es importante destacar que si bien tiene una dimensión externa, tenemos que contribuir con esta postura monetaria para asimilarlo de la mejor manera posible y que pueda regresar la inflación lo antes posible a su meta de 3%. México llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, representado por nuestro embajador ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Un hecho inédito fue que por primera vez un presidente de México presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Andrés Manuel López Obrador. De esta gestión, de este primer año de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, hablé en diciembre, en los últimos días de diciembre, el día 21, con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y creo que con un balance francamente pues positivo para México. Creo que hemos hecho una contribución que está bien valorada en la comunidad internacional y México se ha fortalecido, sobre todo, diría yo, con nuestra presidencia el mes pasado, de la cual en su momento platicamos cuando íbamos a iniciarla hace algunas semanas, Joaquín. Hubo un hecho inédito que un presidente de México nos presidiera, perdón por la redundancia, pero presidiera la sesión del Consejo de Seguridad, Juan Ramón. Así es, Joaquín, es la primera vez en la historia que el presidente de México preside el Consejo de Seguridad y además pues lo hizo con un tema
que resultó, por decirlo de alguna manera, sorpresivo, pero que justamente creo que pudo poner énfasis en esta dimensión de los temas sociales, que son los que hemos venido tratando de poner bajo el paraguas del Consejo de Seguridad, donde todavía hay algunos miembros, Joaquín, que tienen una concepción, en mi opinión y en la opinión de muchos otros países, pues muy estrecha de lo que es la seguridad y la paz internacionales en estos tiempos, ¿no? Como si solamente la ausencia de guerra lo dijera todo. La ausencia de guerra es muy importante, por supuesto, pero entran muchos otros temas hoy en día en juego, como es el problema de la desigualdad, el problema de la exclusión, el problema de la corrupción, que son algunos de los temas que tocó el presidente en su presentación, o como lo vimos recientemente también, como pueden ser los temas de cambio climático, en donde, por cierto, la semana pasada una resolución que me parecía muy pertinente, en donde trataba de poner en el centro de la atención de la seguridad internacional el impacto que está teniendo el cambio climático, pues a pesar de contar con un amplio apoyo dentro y fuera del Consejo, lamentablemente fue vetada, porque el argumento es que, siendo un tema muy importante, no compete a los temas del Consejo, que son los de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, el gran debate que sigue vivo, y qué bueno que hemos participado, y yo creo que poco a poco lo vamos ganando, es que se tiene que ampliar el concepto de seguridad para poder ser más preventivos, que es lo que le toca hacer al Consejo de Seguridad, y salir un poco de esta suerte de capelo en el que se ha quedado a lo largo de 75 años paulatinamente un poco encapsulado y aislado. De ahí es que digo yo, bueno, con un optimismo mesurado, pues recibamos el 2022 para bien de todos. Que así sea, como digo yo, con salud, que ya con salud uno se ocupa de lo demás. Te mando un abrazo, Juan Ramón. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas tardes. Que esté muy bien el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El presidente López Obrador designó a quien fuera secretario de Economía en sus 2 primeros años de gobierno, la doctora Graciela Márquez Colín, como presidenta del INEGI. La oposición se pronunció contra este nombramiento ante la advertencia de que el presidente ahora sí haría oficial sus otros datos. Pero la doctora Márquez Colín me dijo que no, que la autonomía del INEGI estaba garantizada, y ella reiteraba esa garantía. Pues mira, yo creo que los datos, los programas de información, los indicadores que generamos, no solo, en principio creo que hay un punto que aclarar, no solo los genera el INEGI. El INEGI es un productor de información, pero también es el coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces, sí, en su papel de coordinador también promueve la generación de estadísticas en el gobierno federal, en el sistema judicial, en los estados. Entonces hay un sistema nacional de información, y esto es, digamos, lo que pues se da a conocer, que nosotros tenemos la obligación de publicarlo. Y pues yo he visto que en algunas de las conferencias matutinas el presidente usa los datos del INEGI, pero sí, también lo usan los gobernadores, los presidentes municipales, en la academia es un gran uso de estos. Entonces, se usan los datos del INEGI. Sí, claro. Claro, a ver, es que es una gran fuente de información, doctora. Digo, no le estoy descubriendo nada a usted, pero es una gran fuente de información, además de información confiable, con información extraordinaria. Yo creo que el mayor acervo informativo está en el INEGI. Sí, eso es correcto. Eso es correcto, y lo hacemos con pues los más altos estándares. A lo largo de este año, pues yo constaté lo que ya sabía,
que hay una discusión constante, una actualización constante. Tenemos una relación amplísima con organismos internacionales, regionales. Primero, somos participantes muy activos, protagonistas en las reuniones estadísticas de la CEPAL, por ejemplo, pero hacemos lo mismo en Naciones Unidas, con la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, por citar solamente algunos ejemplos. Entonces, toda esta experiencia de discusión de las técnicas, los métodos, las metodologías, cómo medir y cómo medir mejor, lo hacemos todos los días y digo lo hacemos porque es realmente un cuerpo de profesionistas dedicados a eso, a que los mexicanos tengan la mejor información posible. El viernes 17 de diciembre se dio una noticia de la que se ha seguido hablando y se seguirá hablando, ¿sí? Se seguirá hablando porque es un tema. El Consejo General del INE aprobó en una decisión dividida de 6 consejeros a favor y 5 en contra, posponer la consulta de revocación de mandato programada eventualmente para el próximo 10 de abril. Esto ante el recorte de casi 5,000 millones de pesos que el grupo de Morena en la Cámara de Diputados hizo al presupuesto del INE. Esta es la crónica. Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente a propuesta del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el Consejo General del organismo está discutiendo y votando este viernes un proyecto de acuerdo en el cual se propone posponer de manera temporal las actividades de revocación de mandato por falta de recursos económicos. En esta sesión, Eurípides Flores reprochó, quien es el representante de Morena, reprochó la propuesta de Córdoba Vianelo y acusó soberbia de los consejeros ante la propuesta de revocación de mandato. En tanto, Víctor Hugo Sondón, quien es el representante del PAN ante el INE, pidió a Eurípides Flores, representante de Morena, que aclare a los ciudadanos revocación de mandato y no ratificación de mandato, porque se les miente a la gente de manera permanente. Hasta este momento, Joaquín, solo se ha aprobado ampliar a 1,000 papeletas disponibles en las casillas especiales en la jornada de revocación de mandato. En esta sesión, se está teniendo alrededor de 34 puntos por tocarse y al finalizar se tocará este proyecto que es de 61 páginas, por lo que se espera que la sesión se concluya de manera satisfactoria por parte de los consejeros del INE y de esta forma, ver qué es lo que pasa con esta revocación de mandato, Joaquín. Y ya sabe, toda la 4T, empezando por el presidente López Obrador, se le fue encima al INE, marcadamente contra los consejeros que votaron por aplazar la consulta. Los acusaron de conservadores, de violar la Constitución, de no ser demócratas, los amenazaron con juicio político y hasta con denunciarlos penalmente y meterlos a la cárcel. De todo esto sobresalió la reacción del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien llamó al INE a ahorrar dinero, disminuir privilegios y tener los recursos para la consulta, o que Hacienda le diera al INE los recursos que necesita. El lunes 20 de diciembre, el presidente López Obrador dijo que era muy lamentable la decisión del INE y lo acusó de violar la Constitución y de ser unos simuladores por supuestamente defender la democracia, cuando en realidad, dijo el presidente, lo que hace el INE es obstaculizarla. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato constitucional, a no ser que quieran también políticamente pasar lo de la consulta después de las elecciones, porque entonces sí, pues sería muy evidente de que están violando la Constitución. Bien, con eso terminamos la revisión correspondiente al mes de diciembre de 2021. Con esto terminamos la revisión a lo que fue todo el año de 2021. Espero que haya servido, que haya aportado algo este recordar, este remover, este recuperar hechos fundamentales que a veces, ante la oleada que hemos vivido,
se nos van de la memoria, o por lo menos se nos van de la atención. Es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, que pase un gran fin de semana, de verdad que la pase muy bien. Les recuerdo, cuídese por favor porque siguen los contagios y las muertes. Y nos vemos mañana, sábado, aquí a las 3 de la tarde, sábado y domingo, como siempre a las 3 de la tarde. Que la pase muy bien.